Cuando venga del cielo en las nubes, con él quiero ir. Saludos. Del baúl de los recuerdos de la iglesia Lugares Amplios en la calle Xilapa, hemos rescatado estos estudios bíblicos de los años 80 y 90. A través de las edades, Dios no ha cambiado. De igual manera, su palabra permanece sin cambio. Solamente se aclara más conforme se acerca el fin de todas las cosas. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Esperamos les sea de edificación escuchar estas exposiciones bíblicas. Dios los bendiga. Prometió que estaría conmigo hasta el fin del mundo. Jamás nada podrá separarme. Pues yo voy con él. Gracias a Dios por esta oportunidad más que nos permite de estar reunidos, hermano, en este lugar delante de la presencia del Señor para adorarle, para alabar y glorificar su nombre y sobre todo, hermano, lo más importante, para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Y hermano, pues hay mucha gente en el mundo que ignora la palabra de Dios, que es vida, y parece ser verdad que toda la gente conoce lo que la Biblia contiene, lo que la Biblia enseña y declara, pero no es así, hermano. Realmente somos privilegiados de que el Señor nos haya elegido para enseñarnos todas estas cosas. El Señor en una ocasión, alegrándose Él en espíritu, dijo estas palabras: Te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios, de los entendidos, y las has revelado a estos pequeñitos. Y es un grande privilegio realmente que lo que usted está aprendiendo de la palabra de Dios no se enseña en las universidades, sino solamente se enseña en la escuela de Dios, porque así está escrito: serán todos enseñados de Dios. Y el mismo Espíritu Santo, hermano, que inspiró a los escritores de la Biblia a escribir estas palabras, es el mismo que hoy nos declara las palabras escritas. Por eso dice: serán todos enseñados de Dios. ¿Quién es el maestro? Cristo. Él dijo: a nadie llaméis maestro sobre la tierra, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos, hermanos, a ver algo en la palabra del Señor esta noche. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 21. Glorificado el nombre de Jesucristo. Capítulo 21 del Evangelio según San Mateo, verso 33 al 43, 10 versículos vamos a leer. Si gusta usted leerlos conmigo, póngase de pie, hermano, y vamos a leerlos del 33 al 43, vamos a leerlo juntos. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Oíd otra parábola. Fue un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, y cavó en ella un lagar, y edificó una torre, y la dio a renta a labradores, y se partió lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, al uno hirieron y al otro mataron, y al otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y a la postre les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y tomemos su heredad. Y tomado le echaron fuera de la viña y le mataron. Pues cuando viniere el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Dícenle: a los malos destruirá miserablemente,
y su viña dará renta a otros labradores que le paguen el fruto a sus tiempos. Díceles Jesús: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. Puede sentarse, hermano. Gloria al Señor. El Señor, hermano, en muchas ocasiones habló a las gentes por parábolas. ¿Qué significa parábola? La palabra, hermano, parábola significa ilustración, semejanza. Así que una parábola es una enseñanza que el Señor da a través de una figura o de un simbolismo. Y Él le dijo: oíd otra parábola. Fue un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar y edificó una torre y la dio a renta a labradores y se partió lejos. La viña, usted sabe que es un campo sembrado con vides. El lagar es un lugar donde las uvas, los racimos de las uvas se pisaban, literalmente hablando, para extraer el jugo de la uva. Entonces el Señor les pone esta parábola. Fue un hombre, dice, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la dio a renta a labradores y se partió lejos. Hermano, el reino de Dios primeramente fue manifestado al pueblo de Israel, al pueblo judío. Dice el verso 34: y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, al uno hirieron y al otro mataron y al otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Y a la postre les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y tomemos su heredad. Y tomado le echaron fuera de la viña y le mataron. Esto, hermano, que estamos nosotros leyendo, el Señor estaba hablando a los judíos y Él les estaba declarando cómo el reino de los cielos primeramente fue ofrecido a ellos, pero ellos no le aceptaron. El Señor, hermano, cuando dice que plantó una viña y la cercó de vallado, se está refiriendo a la nación de Israel. La sacó de Egipto a la nación, la plantó allá en la tierra prometida, le puso una cerca, un vallado, o sea, los cercó, esa cerca que el Señor le puso a la nación de Israel, que fue la ley que Dios le dio a la nación de Israel, la cual a ninguno de los otros pueblos les había dado. Y cavó allí un lagar, edificó una torre y se la dejó a ellos para que le diesen fruto. Pero, hermanos, cuando se acercó el tiempo de los frutos, Dios envió a sus siervos para que recibiesen sus frutos. Y esto quiere decir, hermano, cómo Dios a través de los tiempos estuvo mandando profetas a la nación de Israel, esperando Dios recibir fruto de aquella nación, pero nunca encontró fruto. Al contrario, como dice aquí, los labradores, tomando a los siervos, al uno hirieron, al otro mataron y al otro apedrearon. Y Dios estuvo enviando sus profetas a la nación de Israel para recoger de ellos fruto, pero no había en ellos fruto, sino que siempre hacían esto, hacían lo mismo. A la postre, dice, les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, matémosle y tomemos su heredad. El libro de los Hebreos capítulo 1 verso 1 dice: Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Y Dios entonces envía a su Hijo para recoger el fruto. ¿Y qué pasó? Los labradores, dice, viendo al Hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y tomemos su heredad. La Biblia dice, hermano, hablando de Cristo, a lo suyo vino y los suyos, ¿qué cosa? No le recibieron, pero a todos los que le recibieron les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre.
Y luego dice, y tomado le echaron fuera de la viña y le mataron. Esto sucedió literalmente. El Señor Jesucristo, después de haber llegado al final de su ministerio, Él estando en Jerusalén, fue muerto por los judíos, le llevaron fuera de la ciudad y ahí en un monte le crucificaron. Y entonces el Señor, hermano, aún antes de que estas cosas acontecieran, todavía no sucedía esto. Él les dice a los judíos, pues cuando viniere el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Y ellos, hermano, entrando a la parábola que Él les había presentado, dijeron, pues a los malos destruirá miserablemente, y su viña dará renta a otros labradores que le paguen el fruto a sus tiempos. Díceles Jesús, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo, y hace la aplicación de la parábola a los judíos, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. Amén. El reino de Dios, hermano, primeramente fue ofrecido o presentado por Dios a los judíos, pero ellos no le recibieron, ellos no hicieron realmente como Dios quería y no dieron el fruto que Dios esperaba que ellos dieran. Entonces aquí el Señor les declara estas palabras: el reino de Dios será quitado de vosotros, es decir, de la nación de Israel, y será dado, dice, a gente que haga los frutos de él. Ya no a una nación en particular, sino a cualquiera de cualquier nación y lengua, pero que haga los frutos de este reino. Es por eso que nosotros hemos alcanzado misericordia y hemos venido a ser partícipes del reino de los cielos, siendo nosotros gentiles, estando nosotros alejados de las promesas, ajenos de la vida en Dios, sin esperanza en el mundo, ajeno a los pactos y a las promesas. Sin embargo, el reino, Dios ahora lo va a dar a la gente que haga los frutos de él. Mire cómo dice allí mismo en Mateo capítulo 8, bendito el nombre de Jesús, capítulo 8 del libro de Mateo, en el verso 11, dice así: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Dice el Señor, hermano, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. ¿Quiénes son ellos? Nosotros, los gentiles, los que no teníamos realmente parte ni suerte en el reino de Dios, pero que Dios, habiendo engrandecido su misericordia, nos ha alcanzado también a nosotros. Y esos son de los cuales dijo el Señor: vendrán muchos del oriente, del occidente, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y luego le dice a los judíos: y los hijos del reino, dice, serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hay otra cita, hermano, ahí en Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 13, dice el verso 23 en adelante, dice así: y díjole uno: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: porfiad a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se levantare y cerrare la puerta y comenzares a estar fuera y llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y respondiendo os dirá: no os conozco de dónde seáis. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Y os dirá: digos que no os conozco de dónde seáis, apartaos de mí todos los obradores de iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando viereis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros, ¿qué cosa, hermano? Excluidos, esto es, estarán fuera. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte
y del mediodía, es decir, del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. He aquí son postreros los que eran los primeros, y son primeros los que eran los postreros. ¿Con quién empezó Dios a tratar primeramente en esta tierra? Con la nación de Israel. Amén. Y por mucho tiempo Dios estuvo enviándoles profetas, Dios estuvo tratando con ellos por un periodo largo de tiempo, Dios estuvo dando oportunidad. Sin embargo, la nación de Israel más y más se iba apartando de los mandamientos y de los estatutos que Dios le había dejado. Entonces, al final, cuando Cristo viene, la nación de Israel estaba completamente desviada. La nación de Israel, Dios por mucho tiempo estuvo tratando con ellos, hablándoles que se arrepintiesen, que viniesen a hacer su voluntad para de esa manera dar fruto, el fruto que Dios quería. Y sin embargo ellos no lo hicieron. Y cuando Cristo viene les dice, por tanto, el reino de Dios va a ser quitado de ustedes y va a ser dado a gente que haga los frutos de Él. Y durante el ministerio del Señor, Él se concretó solamente a anunciar el Evangelio a la nación de Israel. Aún le dio mandamiento a los discípulos y les dijo, no vayan por el camino de los gentiles, no entren en ciudades samaritanos, sino solamente vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero después de que ya el Señor, hermano, termina su ministerio, muere en la cruz del Calvario, resucita, Él entonces le dice a sus discípulos, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esto es, hermano, cómo el Evangelio se extendió ahora a nosotros, cómo el Evangelio fue quitado de la nación de Israel y es dado ahora a gente que haga los frutos de él. No importa si es judío, no importa si es samaritano, no importa si es gentil, lo importante es que lleve el fruto que Dios quiere. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Por eso Él les dijo a aquellos judíos, ustedes lo que va a suceder es que se van a ver excluidos del reino de Dios, pero vendrán otros del oriente, del occidente, del norte, del sur, y se van a sentar en el reino de Dios. Y eso somos, hermano, nosotros, la iglesia que está compuesta no solamente de judíos, sino de todas las naciones del mundo, porque bien dice la palabra, hermano, que si bien Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquiera, hermano, de cualquier nación o lengua, pero que hace justicia y obedece de Dios se agrada. Amén. Así que, hermanos, pues es lo que Dios está ahora demandando de nosotros, que nosotros llevemos fruto. La iglesia tiene cerca de 2000 años sobre la tierra, hermano, y muy pronto va a venir el Señor para recoger el fruto. Usted sabe cómo la iglesia, ahorita en nuestro tiempo, pues hay muchas iglesias y todas proclaman ser la iglesia de Dios. Sin embargo, por sus frutos, dijo el Señor, ¿qué cosa? Los van a conocer. Él dijo, vendrán muchos en mi nombre. Van a venir muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y cómo los van a conocer? Bueno, el Señor dice, ¿acaso se cogen uvas de las espinas? No, ¿verdad? Entonces, por sus frutos los van a conocer. ¿Cómo saber que alguien pertenece realmente a la iglesia de Jesucristo? Por el fruto, porque por el fruto el árbol es conocido. Vamos a ver algo acerca de esto ahí en Mateo capítulo 13. El Señor mencionó otra parábola y por medio de estas parábolas vamos a ir entendiendo un poco más acerca de este tema. Bendito el nombre de Jesucristo. Capítulo 13 de Mateo, dice así en el verso 1 en adelante, y aquel día saliendo Jesús de casa, se sentó junto a la mar, y se allegaron a él muchas gentes, y entrándose él en el barco se sentó, y toda la gente estaba a la ribera, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el que sembraba salió a sembrar, y sembrando parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y nació luego porque no tenía profundidad de tierra.
mas saliendo el sol se quemó y secóse porque no tenía raíz. Y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30. Quien tiene oídos para oír, oiga. Dice el verso 18: Oíd pues vosotros la parábola del que siembra, oyendo cualquiera la palabra del reino, y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo. Mas no tiene raíz en sí, antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hácese infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que lleva, ¿qué, hermano? Fruto. Y lleva uno a 100 y otro a 60 y otro a 30. Amén. El Señor, hermano, presenta esta ilustración, otra parábola, y Él mismo da la declaración, como ya la leímos. Así que nos interesa fijarnos en el verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que lleva fruto, y lleva uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Yo creo que es muy claro, ¿verdad? El que siembra, hermano, pues es el Hijo de Dios, la simiente es la palabra. El que oye, entiende y lleva fruto, pues es aquella persona que dispone su corazón como buena tierra para recibir la palabra de Dios y llevar fruto en paciencia. Y lo que dice, hermano, que uno a 100, otro a 60 y otro a 30, es la facultad de cada uno, ya que pues entre los que damos fruto o debemos de dar fruto, unos tienen más facultad que otros. Lo cierto es que hay que llevar fruto. Si la medida nuestra es a 30, a esa medida, hermano, llevar fruto. Si es a 60, a esa medida. Si es a 100, así también. Amén. Lo importante es aquí el énfasis, llevar fruto. Fíjese cómo dice Marcos capítulo 4, en el versículo 26. Decía más: así es el reino de Dios, como si un hombre echa simiente en la tierra y duerme, y se levanta de noche y de día, y la simiente brota y crece como él no sabe, porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es, ¿qué cosa? Llegada. Amén. Entonces, así es el reino de Dios. Hay muchas parábolas, hermano, las que el Señor compara como el reino de los cielos o el reino de Dios. Y en este caso Él dice, como si un hombre echa simiente en la tierra, duerme, se levanta de noche y de día, la simiente brota y crece, dice, como él no sabe, porque de suyo fructifica la tierra. Hermano, la tierra naturalmente fructifica. Dios le dio esa facultad a la tierra. Cualquiera que prepara la tierra y pone ahí una simiente, ¿qué sucede? Fructifica. De suyo fructifica la tierra. Es algo natural en la tierra, fructificar. Primero, ¿qué? Hierba. Luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto, dice, fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. Es algo literal completamente, hermano, que el Señor lo aplica ahora a lo espiritual. Alguien siembra en su campo simiente de la que sea, entonces de suyo la misma tierra le va a producir. Viene la riega, la cultiva, y la tierra le produce de lo que sembró. ¿Qué sale primero? Hierba. Luego después, si sembró trigo, la espiga, y luego grano lleno en la espiga. Y cuando ya está lista, hermano, el fruto está maduro, entonces viene la siega. Amén. Sucede lo mismo. Jesús, hermano, es ese sembrador. Él vino a sembrar su palabra a esta tierra.
Y Él espera, hermano, que esa palabra, cuando el fruto fuere producido, entonces la siega es llegada. Y ese es el tiempo del fin, hermano, cuando el Señor vendrá para recoger lo que Él ha sembrado. Él mismo estableció leyes sobre la tierra, como lo podemos ver ahí en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 11. Y dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya simiente está en él según su género. Y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Amén. Entonces dijo Dios: produzca la tierra hierba verde. Es una ley, hermano, que Dios la estableció desde el principio en la creación. Y la tierra de suyo fructifica. Es una cosa natural en la tierra fructificar. Pero ahora fíjese, la ley que el Señor establece también, dice aquí: la hierba verde que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género. Si sembramos maíz, ¿qué vamos a cosechar? Maíz. Si sembramos trigo, trigo. Si sembramos manzanos, hermano, pues va a salir árbol de manzanas. Si de peras, y si vid, hermano, pues uvas. Es una ley que Dios estableció, donde cada simiente dará fruto según su género. Amén. Entonces, en el reino de Dios nosotros tenemos que dar fruto. ¿Pero fruto de qué? Bueno, de la simiente. ¿Y cuál es la simiente? Vamos allá a Lucas, capítulo 8 del Evangelio según San Lucas. Dice el verso 11, solamente ese lo vamos a leer. Dice así, Lucas 8:11: es pues esta la parábola. La simiente es la palabra de Dios. Amén. La simiente es la palabra de Dios. Entonces, Dios, hermano, vino a sembrar, ¿qué cosa? Su palabra. Él envió su palabra a la tierra. Muy presto corre su palabra, dice uno de los salmos. Entonces Él envía su palabra, que es la simiente de Dios para ese reino. Por eso el Señor comparó también el reino de los cielos como la semilla de la mostaza, la cual, siendo la más pequeña de las simientes, cuando viene a germinar y a crecer, viene a ser uno de los más grandes árboles, que aún las aves de los cielos vienen y hacen nidos en sus ramas. Entonces, ¿qué significa esto? Que la palabra es la simiente del reino de Dios. ¿Y cómo es la palabra? Pues la palabra es aún podemos decir invisible. No la podemos ver. Sin embargo, nosotros podemos oír la palabra, y cuando nosotros abrimos primeramente el entendimiento para que la palabra entre por el oír, ¿verdad? Y luego abrimos el corazón para que la palabra descienda allí al corazón, o sea que creamos ya no con la mente solamente, sino con el corazón. Entonces la palabra viene a ser la simiente que en nosotros va a producir una nueva criatura. Amén. Dice la Biblia, siendo renacidos. O sea, vueltos a nacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto dice Pedro, mire, vamos a leerlo. Primera de la carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 23. Bendito el nombre de Jesucristo. Aleluya. El reino de Dios, hermano, está compuesto de gente que ha nacido de nuevo y que lleva fruto de ese nuevo nacimiento. Dice el verso 23, siendo renacidos, no de simiente o de semilla corruptible, sino de incorruptible, que es la palabra de Dios. Por eso cuando Nicodemo fue con el Señor le dijo: Nicodemo, de cierto te digo, te es necesario nacer otra vez. Nicodemo se extrañó, no entendiendo, ¿verdad?, esto, aunque era maestro de Israel, era un hombre entendido en los escritos hebreos. Él dijo: pero ¿cómo puede ser esto posible? ¿Puede el hombre siendo viejo nacer otra vez?
¿podré entrar al vientre de mi madre y nacer? El Señor le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Así vemos, hermanos, cómo también el Señor en las simientes, cada simiente según su género. Si es una simiente carnal, hay un nacimiento carnal. Lo que es de la carne, carne es. Pero si hay una simiente espiritual, hay entonces un nacimiento espiritual y es una nueva criatura. Amén. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, te es necesario nacer de agua y del Espíritu. Y el Señor dijo en una ocasión, la carne de nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida. Dijo, las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son, ¿qué, hermano? Vida. Amén. Entonces, habiendo recibido esta palabra, que es la semilla de Dios incorruptible, habiéndola aceptado, recibido en nuestro corazón, pues solamente resta seguirla cultivando, porque Dios espera que nosotros llevemos fruto de esa semilla. No rápidamente se recibe el fruto. Por ejemplo, usted tiene en la parte de atrás de su casa, ahí tiene su jardín. Entonces usted compra semillas de manzano, ¿verdad? Lo cultiva, pero no en cuanto lo siembra va a agarrar fruto. Lleva tiempo y lleva cuidados hasta que brota una hojita primero y usted sigue pues alimentando aquella plantita hasta que sale un tallito, primero delgadito, chaparrito, va pasando el tiempo, va creciendo hasta que se hace un árbol frondoso, un manzano adulto y tiene muchas hojas, pero todavía no le da fruto. Entonces usted sigue pues cultivando su arbolito, cuidándolo, podándolo, arreglándolo, espera usted recibir el fruto, ¿verdad? Llega el tiempo en que le dan los primeros frutitos y los primeros frutos no los puede comer usted, no están todavía buenos hasta que ya se pone bien el manzano y mire, lleva bastante fruto, sus ramas están llenas de fruto y es exactamente lo mismo que Dios espera de nosotros. Dios, hermano, pone su palabra en nuestro corazón y Dios así la va cultivando. Dios está dando de los cielos el agua para que esa semilla logre brotar, germinar y que produzca en usted una nueva criatura. Y Dios sabe que aquello no le va a dar fruto rápidamente y sigue cultivándola, sigue podándola con amor, le va enseñando a usted lo que debe de dejar, lo que debe de tomar, lo que debe de hacer, lo que no debe de hacer, hasta que pasando el tiempo usted ya es un árbol fuerte, usted ya es una nueva criatura y entonces empieza usted a darle frutos a Dios. Como el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino ahora hay un árbol nuevo en mí, ¿verdad? El árbol de la vida. Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo para el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Ya una vez que ha sido crecido ese árbol, hermano, espiritual, ¿verdad? Empieza a dar fruto. ¿Y cuál es el fruto? Vemos allí en Gálatas, libro de Gálatas, carta de Pablo a los hermanos en Galacia, capítulo 5, bendecido el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Dice así el verso 22, mas el fruto del Espíritu es. Hermano, la palabra de Dios es espíritu y es vida. Amén. Y dice aquí, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso espera Dios, hermano, que nosotros llevemos como frutos. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros como individuo. Ya no está tratando Dios ahora con la nación de Israel. Ya no está tratando Dios ahora con otra nación, digamos Estados Unidos, Inglaterra, Francia, no. Dios ahora está tratando con cada individuo en lo particular.
con cada uno de nosotros. Dios está tratando con cada uno de nosotros. Él pone en nosotros su simiente, que es la palabra. Él nos está dando lo necesario, nos está cultivando, porque espera cosechar de nosotros esto: amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dios es amor. Amén, hermano. En Dios hay gozo. Dios es tolerante, hermano, es benigno. Dios es bueno. Dios tiene mansedumbre. Dios tiene templanza. Y Dios, hermano, quiere entonces que nosotros, al recibir su palabra, que es su simiente, su semilla, nosotros ahora manifestemos, hermano, la imagen de Él. Recuerde usted cómo en el principio Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y la Biblia dice, hermano, y creó Dios al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Pero el hombre, hermano, no guardó aquella imagen de Dios, sino que el hombre la perdió. Y entonces ahora, hermano, Dios está tratando nuevamente de moldear dentro de nosotros esa imagen suya. Por eso Él nos está ahora tratando en lo interior de hacernos conforme a su imagen, conforme a su semejanza, para que en un futuro, cuando nuestro cuerpo sea transformado, seamos a la imagen de Él otra vez. ¿Sí podemos entender esto, hermano? Antes nosotros, pues los frutos que teníamos o las obras que nosotros sobraban, pues eran de la carne. Lo que es de la carne, carne es. Y aquí lee usted adelante, arriba dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero ¿quiénes lo van a heredar? Los que dan este fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es como la granada: usted toma el fruto y lo abre, ¿y qué tiene adentro? Muchos granitos, ¿verdad? Tiene muchos compartimientos, muchos frutitos, y es un solo fruto, el fruto del granado. Así es, el fruto del Espíritu. Y tiene muchas cosas: amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto es lo que Dios espera recoger de nosotros. Así que Cristo viene pronto, hermano, por la iglesia Asamblea de Dios, por la iglesia apostólica, por la mormona, por los testigos. ¿Por quién viene? Por los que hagan el fruto de Él. El reino de Dios fue quitado de los judíos y fue dado a gente que hagan los frutos de Él. No viene por denominaciones, hermano, no viene por iglesias, no viene por templos hechos de manos, viene por aquellos que hagan los frutos del Espíritu. Así que nos conviene, hermanos, Dios está tratando en particular con cada uno de nosotros. Nos conviene, si usted ha recibido ya la palabra, pues procuremos dar ese fruto que Dios espera de nosotros, para que en el día que Él venga, hermano, nosotros podamos recibirle en las nubes. Amén, hermanos. Es muy importante tomar en cuenta esto, los frutos del Espíritu. Es tan importante que el Señor lo declaró: por sus frutos los van a conocer. Estamos en los tiempos de los cuales la palabra nos dijo que vendrían tiempos difíciles, que vendrían tiempos peligrosos, que aún vendrían muchos diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y dice aún que si es posible engañarán a los escogidos. Pero los escogidos tienen una regla para medir a esos llamados Cristos o pseudocristos. Si alguien dice tener la virtud de Dios y que Dios está en él, bueno, lo ponemos en la regla, ¿verdad? Frutos. Tiene que estar equilibrado. El sacerdote tenía en la orilla de su manto una granada, una campana, una granada, una campanita, una granada, y así iba, alternado, una granada, una campanita. Cuando él estaba ministrando dentro del lugar santísimo, él se movía y se movían las campanitas, hacían ruido, y afuera sabían que el sacerdote estaba todavía vivo, porque el sacerdote iba arriesgándose al entrar al lugar santísimo. Las campanitas hacían ruido, los dones del Espíritu. Pero la granada, ¿qué significa? El fruto
del Espíritu, alternado, granada, campanita, frutos, dones. Si solamente hay dones, hace falta los frutos. El Señor viene no por los que tienen dones, sino por los que tienen frutos. Amén, hermanos. Por eso la Biblia dice, procurad los dones, mas yo os muestro un camino más excelente. El camino de la excelencia es el camino del amor, porque el amor permanece para siempre, porque Dios es ¿qué? Dios es amor. Y si Dios tiene en nosotros su semilla, su simiente, ¿nosotros qué debemos manifestar? Amor, la imagen de Dios. Amén. Entonces vamos a procurar esforzarnos para que sea manifiesto ese fruto en cada uno de nosotros.